Llegamos al último bloque de Hablemos de Chile, hoy conociendo por dentro las estructuras del narcotráfico y cómo también penetran en los territorios. Estamos con Luis Toledo, ex fiscal y actual director del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, y con Germán Díaz, académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, actualmente consultor en el Centro de Seguridad Urbana y Prevención, el CESUP, en México. Y a propósito de México y política comparada, antes de hablar de eso, tú querías decir algo a propósito de nuestra invitada anterior, Ainhoa Vázquez. Sí, no, que gente que estudia como Ainhoa Vázquez la perspectiva del crimen organizado y la historia de vida de los jóvenes que se vinculan a estas bandas. Hay un elemento muy interesante. Estos jóvenes, la mayoría cuando relata su infancia, esas infancias están marcadas por la violencia y por el abuso por parte de la figura paterna. Y entonces lo que ha salido en estos estudios es que ellos cuando matan a la primera víctima o cuando matan y sádicamente a alguien, imaginan a su papá. Y muchos de ellos se vinculan al crimen organizado para tener fuerza de fuego para matar a su papá. Entonces, la reflexión que está ahí puesta es que finalmente la violencia de género y la violencia intrafamiliar, el abuso, daña, y eso repercute también en la forma en cómo se expresa el crimen organizado en Latinoamérica, en México, sobre todo por los niveles de violencia machista que hay, pero en toda Latinoamérica. Súper importante, porque además habría que involucrarlo entonces en la elaboración de políticas públicas para combatirlo. Hablábamos de experiencias comparadas en el bloque anterior. En realidad preguntábamos sobre experiencias comparadas que pudieran ser exitosas y pudieran servir de referencia. Luis. Sí, tomando las palabras recién de Germán, que me parece que eso está a la base, es decir, la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de las comunidades, la cooperación, la colaboración y también atender estos abusos desde la infancia, en definitiva, que marcan toda la vida futura. Es básico. Sin embargo, me parece que en el ámbito de la persecución penal, ningún Estado puede asumir esta enorme tarea sin una coordinación real, volviendo a la coordinación en las comunidades, pero ahora a nivel estatal, a nivel de persecución penal, en una colaboración público-privada. Yo creo que ahí, como ejemplo, podrías decir, el CITCO de España, que son áreas de inteligencia estratégica, donde se coordinan todas las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas para ponderar o nutrir ciertas investigaciones penales. También lo hace, por ejemplo, países europeos como Italia, en materia de la Fiscalía Antimafia, que tiene una coordinación. En Chile está todo, yo diría, separado. Desintegrado. Desintegrado. Hacienda tiene a la UAF, tiene aduanas, tiene el Servicio de Impuestos Internos, que muchas veces se desatienden del tema del crimen organizado. Por el otro lado está la Gendarmería, que tiene una información pero tremenda, y está fuera del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y espero que el próximo Ministerio de Seguridad Pública, que hoy día están en proyecto de ley, integre todas estas fuerzas y pueda realmente ser digamos, el vértice que conduzca, claro, y nutre información. Y por último, yo diría como ejemplo, no es posible atender esta tremenda demanda ciudadana sin una fiscalía con competencia nacional de crimen organizado. Hoy día está dividido en múltiples fiscalías regionales, cada una con competencias distintas. Y el fiscal nacional no tiene posibilidad de tomar decisiones particulares en causa determinada, a menos que sea excepcional. Estaba recordando también alguna conversación que tuvimos con un fiscal del norte que nos decía, yo no tengo registro, por ejemplo, efectivamente, de la gente que ha entrado para ver si quienes están aquí en el norte de Chile son los mismos y tienen algún delito por el que yo tenga que estar como advertido. Esa información que no existe en línea también forma parte entonces de lo que tú denominas este sistema desintegrado de persecución. Disculpa que te interrumpa, solo para un ejemplo, para que la gente lo recuerde, esta tragedia con el carabinero, el suboficial Palma. La persona que lo asesina o uno de los asesinos había pasado antes con una causa por narcotráfico y nadie se enteró. Estaba incumpliendo cautelares y nadie se enteró. Estaba incumpliendo la libertad vigilada y nadie se enteró. Esta persona estaba en libertad producto de esta desintegración y falta de información al siglo XXI. En Chile no tenemos esa posibilidad de saber quiénes son. Perfecto. Reflexiones finales y además políticas comparadas que tú quieras rescatar. Sí, bueno, ahí tenemos harto que aprender porque los países vecinos, por muy compleja la situación, hay experiencias más bien en el ámbito local que hay que mirar. Obviamente Medellín y Bogotá es un ejemplo, como la inversión social y una cultura cívica
puede ayudar a contener o a controlar, aunque el crimen organizado sigue permanentemente en los suburbios de ambas ciudades. Pero yo quería hacer una reflexión con una experiencia que es muy bonita y muy poco conocida, bueno, cada vez más, digo, en Cherán, México, en Michoacán. Cherán es un pueblito de 20.000 personas del pueblo purépecha, son casi todos indígenas, casi todos analfabetos para el español, y ellos viven en una comunidad rural que está rodeada de un bosque. El crimen organizado llega y empieza a talar el bosque, y las mujeres de Cherán se dan cuenta que si el crimen organizado tala todo el bosque, se acaba la identidad misma del pueblo y sus métodos de subsistencia, porque ellas son familias que viven. Entonces un día Cherán se organiza y toda la comunidad sale y se planta con la Virgen Guadalupe ante el crimen organizado y les dice, ustedes se van. El crimen organizado tiene una opción, o los mata a todos o se van. Y finalmente el crimen organizado sale de Cherán. Es la única comunidad en toda Latinoamérica que ha sido capaz de echar al crimen organizado de forma permanente, porque esto fue hace 10 años y Cherán es libre de la presencia de crimen organizado. Y es justamente porque ahí hay una capacidad olvidada que tiene que ver con la identidad colectiva, con un proyecto futuro y con que la comunidad diga esto no lo puedo aguantar más, porque esto depende de la supervivencia de mis hijos, de mis nietos. Y aquí toda la comunidad se movilizó, todo. Es increíble las fotos, mujeres, niños, es muy emocionante de ver, pero yo creo que esa fuerza de la comunidad, a propósito de lo que comentaba el sociólogo, de recuperar la capacidad de las comunidades para volver a decir esto no está permitido aquí, de volver a poner, y eso obviamente tiene que estar acompañado de una institucionalidad fuerte de persecución criminal, y eso concuerdo plenamente con Luis.